Hola amigos de YouTube, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un out vídeo o un final para nuestros vídeos. Lo primero que haremos será ir a nuestro navegador y buscar PicMonkey. A continuación seleccionaremos The Scene y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de la imagen. Y para ello vamos a la primera pestaña donde pone Resize, muy importante, deseleccionaremos donde pone Keep Proportions y pondremos las medidas 1280 x 720. Una vez hecho esto, nos iremos a la pestaña de la mariposa, iremos a Your Own y seleccionaremos el fondo que queremos. Una vez seleccionado, lo adaptaremos al tamaño de la plantilla. Después iremos a la pestaña donde pone texto y seleccionaremos la letra que más nos guste. Yo he elegido Shadows into Light 2 y pondremos nuestro mensaje. Yo he puesto suscríbete y podemos cambiar el tamaño, el color, etc. Y lo colocaremos donde queramos. Después volvemos a la pestaña de la mariposa otra vez y vamos a Your Own y seleccionamos las imágenes que queremos añadir. Yo he decidido que voy a poner los logos de Facebook, Twitter e Instagram. Si os interesa saber dónde encuentro yo estos logos, me lo podéis dejar en comentarios. Y encantada os hago un vídeo donde encontrar estos recursos. Una vez hecho esto, ya hemos acabado lo más difícil, que es hacer la plantilla. Ahora lo que tenemos que hacer será guardar en nuestro ordenador y a continuación abriremos nuestro programa de edición. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la imagen que acabamos de guardar y ponerla en el editor de vídeo. Y tenemos que seleccionar el vídeo o la miniatura del vídeo que queremos que aparezca encima de ella. Esta miniatura o vídeo lo colocaremos en la línea de tiempo encima de la foto. Y ahora apretaremos la herramienta Transformar y redimensionaremos el vídeo o miniatura y lo colocaremos donde nos guste. Una vez hecho esto, le podemos añadir algún efecto al vídeo para que se vea un poco diferente. Y por último, le añadiremos la canción que queremos que suene. Lo que vamos a hacer ahora es cuadrar el trozo de la canción que nos guste, que queremos que salga en nuestro vídeo. Si no nos gusta, podemos ir modificando hasta que nos guste el trozo de la canción. Y lo guardamos en nuestro ordenador. Si queréis que os enseñe cómo poner hipervínculos desde YouTube, dadle a like o dejádmelo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.